y Mesar, entrega del 17 o 18, más bien. Estamos 17, 18. Voy a tener que ver. 18. Miércoles 18 de Sivan del año 5786. Recuerda que yo no soy rabino, yo no soy moré. Por lo tanto, todo lo que hablamos acá debe ser sometido a cuestionamiento, debe ser sometido a escrutinio. Ese es el mejor favor que pueden hacerme. Además de, pues, unirse al canal y dejar sus reacciones y sus comentarios, por supuesto. Estamos hablando sobre judaísmo el día de hoy. Y es que la práctica del judaísmo requiere una formación muy, muy sólida, en donde la adquisición de la Mesorá, voy a traducir la palabra Mesorá por tradición, no obstante no es correcta esta traducción, no abarca la totalidad del complejo significado que tiene la palabra Mesorá. Pero bueno, el judío promedio es formado, es entrenado, adoctrinado, educado en la Mesorá. ¿Para qué? Para que la práctica de los mandamientos sea la única opción viable para el judío. Yo en otras entregas he afirmado categóricamente que el judaísmo no es una religión, aunque tenemos muchos elementos que podrían ser considerados como religión. El andamiaje del saber que requiere una persona judía para poder vivir una vida judía saludable a nivel social, a nivel familiar, a nivel devocional. Ojo, todo esto está incluido dentro de la práctica del judaísmo. Realmente necesita una educación férrea, sólida, en la práctica y en la adquisición de todo lo que tiene que ver con la Mesorá. Y estamos hablando desde la primera letra de Breshit hasta el último punto y final que haya puesto un rabino al concluir un libro en este momento. Todo eso es Mesorá. Toda esta Mesorá viene sancionada por los rabinos, tiene un cuerpo de origen que es la Torá, tiene un desarrollo jurídico explicado por los sabios, que sucede esto que sucede esto de una forma más cuantificable. Tal vez me voy a atrever a decir esta palabra porque no es cierto, no es exactamente así, pero después de los hombres de la Gran Asamblea, la Gran Asamblea presidida por Ezra Hasofer y los miembros de esta, después del exilio en Babilonia, ellos como dijo, marca un antes y un después. Antes estaba Divrei Sofrim, todo lo que los sabios antes de la Gran Asamblea dijeron, sancionaron, diligenciaron, sentenciaron, fundamentados en la Torá, y lo que viene después de la Gran Asamblea, donde el corpus legis de la Torá tal vez toma su forma actual, tal y como lo conocemos ahora. Que es que esta tradición no existía antes de los hombres de la Gran Asamblea. Claro que sí existía, solamente que existía de manera oral y se mantuvo de manera oral hasta que Rabbi Yehuda Hanasí recopila la Mishnah. Entonces, entre los hombres de la Gran Asamblea y la Mishnah tenemos su buen tanto, tenemos sus buenos 600 años, 700 años. Y entre la Torá en el monte Sinaí y Rabbi Yehuda Hanasí también tenemos su otro tanto, sus buenos 1000 años, tal vez 1000 y pico de años. Entonces, todo esto que finalmente se recopila en la Mishnah por Rabbi Yehuda Hanasí, todo esto existía antes de la Mishnah, solo que existía de manera oral, ¿ok? Entonces, después de la Mishnah viene el Talmud, viene la Gemara. La Gemara, pues, es la discusión en arameo de la Mishnah. El Talmud y la Gemara y la Mishnah forman el Talmud. Entonces, después viene ¿cómo se dice?
la recopilación y sello del Talmud. O sea, los sabios en el Talmud dicen hasta aquí, ¿sí? Después del Talmud vienen las palabras de los Geonim, que son las explicaciones de las generaciones siguientes después del Talmud, y llegamos hasta la época moderna con los grandes codificadores de la Halajá, empezando por Rabbi Yitzhak Alfasi, y terminamos en Rabbi Yosef Karo con el Shulchan Aruch, y después del Shulchan Aruch llegamos a los últimos 500 años del Shulchan Aruch para acá, donde la halajá ya está, como dice el libro, el Aruch, está servido. O sea, simplemente pase adelante, aprenda y viva judaísmo. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? ¿Por qué? Porque para que una persona que no conoce, que no maneja, que no está empapada, que ignora, que adolece, que carece de formación en todo esto que aquí brevemente acabo de delinear, pues no debería meterse en ese tipo, no debería meterse en ningún tipo de discusión con un judío que sea medianamente educado. La Uchita, sí, los humanos somos una especie, tú dices que sus enseñanzas son las reglas que Dios nos dio. No lo digo yo, lo dicen los sabios. Gracias por tu comentario. Sí, entonces imagínense ustedes que la educación judía tradicional empieza a los 3 años de edad, ni bien el niño o la niña empiezan a hablar y nosotros no le decimos al niño, a ver, diga papá, papá, a ver, diga mamá, mamá. No, nosotros le decimos al chico, Shema Israel. Y las primeras palabras de todo niño judío usualmente son Shema Israel. O sea, ya se imaginarán ustedes todo lo que viene después. El aprendizaje del idioma, el aprendizaje de los rudimentos de la doctrina, o sea, la base de la doctrina que es la Torá. Un niño de 5 años empieza a leer y empieza a leer Torá, no empieza a leer mamá amasa la masa, sino que un niño empieza a leer Bereshis Boro Elohim, en el principio creó Dios, etcétera, etcétera. Los humanos somos una especie muerta por culpa de Adán. Si estuviéramos muertos no estuviéramos teniendo esta conversación, Lochita, por favor, gracias. ¿Sí? Y entonces, esa es la educación clásica tradicional de una persona judía. Su socialización inicial se da dentro de un entorno religioso, devocional, donde el chico de una vez aprende qué es kosher, qué no es kosher. Van a ver, ofrézcanle un dulce a un niño judío y el niño se va a ir a donde su papá o su mamá, a quien tenga la mano, y le va a decir, Abba, Ima, Zot kosher. Ya un chico con su inicio de uso de razón va y le pregunta a la mamá o al papá, esto es kosher, antes de poder comérselo. Ese es el nivel insisto, yo uso esta palabra porque me parece que es la más acertada, aunque un hombre que conocí hace muchos años me dijo que no, que eso era un error, pero sí, es adoctrinamiento, es un condicionamiento de toda índole, psicológico, social, familiar, educativo, devocional, religioso, en donde nuestra única opción es observar la ley. Esto lo vemos en cómo los sabios ilustran la entrega de la Torá. Kadosh Baruj Hu levantó el monte Sinaí, todos los judíos mayores de 20 años para arriba se metieron debajo del monte y Hashem les dijo, o sea, en la lashon de los sabios, ¿ustedes aceptan la Torá o no? Porque si aceptan la Torá van a vivir, pero si no aceptan la Torá, aquí mismito se mueren. Así, tal cual. Dice acá, por ejemplo, no, el kashrut es una ley vigente, gracias. Pero si miras la realidad notarás que todo está muerto, solo la naturaleza tiene vida. Pues nosotros somos parte de la naturaleza. ¿A qué se debe todo el odio a los judíos? Por ser judíos nos odian. Eso es todo. Entonces, así las cosas. Imagínense ustedes lo que es que una persona que carece totalmente de este sistema de educación, que nunca lo ha visto ni siquiera de lejitos, que nunca lo ha visto ni siquiera por fuera,
que nunca ha hablado ni con el perro o con el gato de un rabino o de un judío practicante, se enfrascara en una conversación con un judío estudioso de la Torá y practicante de la ley para decirle que está equivocado y que esta persona se atreva a decir, yo he leído el Talmud. Es risible. Es risible, es simplemente descabellado, es inverosímil, es absolutamente impensable. Para empezar, tendría esta persona que hablar en el idioma en el que el judío entiende el mundo. Y el idioma en el que los judíos entendemos el mundo es el hebreo. Entonces esa persona tendría que hablar hebreo. Luego esa persona tendría que haber pasado por una educación similar a la del judío, para que al final venga y le diga al judío, yo creo que vos estás equivocado y que tu religión es un error. Para que el judío, desde todo lo que hemos hablado, o sea, desde todo este sistema educativo del que hemos hablado, le diga a la persona, no, quien está equivocado es usted y para mí lo que usted está diciendo es una herejía. Nosotros no nos sentamos ni siquiera por un segundo. Nosotros no nos sentamos ni siquiera por un segundo a pensar la posibilidad de que la Torá sea equivocada. Sergio Ernesto, somos una especie. Ellos están hablando de un ser no humano. Sergio Ernesto dice, hablo hebreo. Baruch Hashem, bien por vos. Viví en Israel largo tiempo, bien por vos. No sé, pero en fin, entonces... el solo hecho de pensar en esta discusión es desventaja para la persona que venga a decirle al judío estás equivocado. Yo creo que cualquier cosa, cualquier filosofía, cualquier ideología es correcta menos la Torá. ¿Qué va a hacer el judío en ese momento? Si es una persona que tiene algo de consideración y tiene algo de, no sé, tiene algo de respeto por el ser humano, no por lo que la persona profesa, sino por la calidad, la característica humana de quien está debatiendo, pues a lo mejor nos tomemos el tiempo para dar una explicación somera según lo que requiera la interacción de por qué no vamos a movernos de nuestro fundamento. Y si la persona insiste, yo un día de estos tuve una interacción súper interesante donde una mujer decía, yo he leído el Talmud. O sea, no creo que haya leído el Talmud porque no existen traducciones al español completas del Talmud y se veía que este ser humano de hebreo no sabía mucho. Y si fuese de inglés, pues tampoco creo que se tomase el tiempo para haber revisado las traducciones del Talmud que hay en inglés. Ahora, el Talmud no se lee. El Talmud se estudia, se mastica, se digiere, se rumia. El Talmud no es una obra que una persona la pueda leer en el baño, como se lee una revista o como se lee cualquier panfleto de ciencia o tecnología o de cualquier otro tema. El Talmud requiere que haga una conexión textual entre las diferentes fuentes. El Talmud requiere una mente debativa que sea capaz de tomar las diferentes discusiones que el Talmud presenta para poder armonizar lo que el Talmud dice. No como hacen algunos atrevidos que simplemente dicen, mira, leí en el Talmud tal cosa, entonces seguramente todos los judíos piensan así. No puede haber un error más grande que pensar algo así. No puede haber un error más grande que pensar algo así, que del Talmud lees una línea y decís, esto es doctrina y entonces todos los judíos siguen esta doctrina. Hay muchas cosas en el Talmud, la gran mayoría, que son conductas que el Talmud describe que nosotros totalmente desestimamos o que por lo menos no es la tendencia sobre cómo debe comportarse un judío. Es como un mapa para descubrir la realidad. El Talmud es un mapa para acceder a la realidad. La realidad existe, está frente a vos, pero el Talmud decodifica esta realidad para que podamos acceder a ella, para que se nos ofrezca de una forma más clara, si se puede decir. Entonces,
Una persona que carezca de la Mesorá, una persona que no tenga esta formación, definitivamente a la hora de enfrentarse en un debate, ¿cómo se llama esto? En un debate erudito, por decirlo de alguna manera, sobre el judaísmo, pues primero necesitará ciertamente empaparse de todo lo que la tradición delinea y explica para que eventualmente se dé cuenta que sería una insensatez llegar y decirle a un rabino, por ejemplo, Yeshua es el Mesías. Es imposible que un judío con 2 pesos de cerebro acepte algo así. Dice, maestro, el ojo humano no puede ver la realidad, somos muy pequeños y nuestro ojo no ve. Sí, por eso necesitamos la Torah para poder entender la realidad. Gracias. Y gracias por lo de maestro, pero es totalmente innecesario. Y entonces es impensable que nosotros consideremos esta posibilidad de que la Torá no sea lo correcto y que cualquier otra ideología fuera de la Torá sea lo correcto. Es impensable, es imposible. Si una persona no judía me dice a mí que la Torá no es lo correcto, sino la religión que ellos practican, cualquiera que ésta sea, yo de inmediato voy a descartar y desechar esa posibilidad por venir de un idólatra. Y si un judío, Hasbe Shalom, no Aleinu Barminan, se atreviese a decir que la Torah no es verdad, yo voy a descartar esa posibilidad que este judío está diciendo porque de inmediato lo consideraría un hereje. Entonces no hay tal cosa, no hay Talmud, no hay Mishnah que pruebe o que sirva de soporte para decir la Torah no es. Más bien todo lo contrario. El Talmud, la Mishnah y todas las horas posteriores salen de la Torah, se fundamentan en la Torah y avalan, validan, o más bien son validados y avalados por la Torah. Pero esta realidad es invisible al ojo humano. Sí, ahí yo tendría que meterme en el tema de la obra de la creación y agradezco mucho el interés, pero no es eso de lo que estamos hablando el día de hoy y es posible que ese tema yo nunca lo toque porque no es algo que deba exponerse a las masas, a grandes audiencias. Muchas gracias, Lauchita, de verdad. Douglas Castro, Baruch Hashem, soy de Costa Rica. Yo no sé, seguramente si es Argentina, sos de Argentina, yo soy de Costa Rica y aquí en Costa Rica hablamos de vos también. Sí, entonces ese es el tema. Ese es el tema. Un judío respetable, un judío conocedor de la ley, un judío practicante y devoto jamás aceptará, ni siquiera considerará la posibilidad de que su práctica desde la Torá y hacia la Torá sea un error en comparación con otras ideologías, filosofías o religiones, sino más bien todo lo contrario. Si yo lo publico en mis redes sociales, es una revelación. Vos con tus redes sociales puedes hacer lo que bien te venga. Yo no puedo decirte a vos qué publicar y qué no publicar. No, te saliste del tema totalmente. No estamos hablando de estos temas, ¿sí? Y entonces debe entender la persona, quien quiera que sea, antes de enfrascarse en un debate religioso, devocional o escritural con un judío, que definitivamente sobre la Torá es difícil que un no judío le pueda enseñar algo a la Torá, al judío. Y que si se trata, que si el no judío está tratando de convencer al judío de que la práctica de la ley y la devoción, fundamentados en el entendimiento correcto de la Torá, según nos lo han explicado los sabios, es imposible que el judío vaya a considerar que haya algún error en esto. Una de nuestras premisas es: los sabios no se equivocan. Los sabios no se equivocan. Y nosotros en nuestros días hay una cosa que se llama la declinación de las generaciones. Nosotros no estamos a la altura de nuestros ancestros
y cada generación va perdiendo capacidades en el sentido del entendimiento preclaro que podemos tener sobre la Torá. Pero sí podemos ajustarnos a las palabras de los sabios, sí podemos fundamentar nuestra práctica, nuestra vida devocional desde el entendimiento de los sabios de Israel, para que así podamos vivir una vida de devoción para con nuestro Creador de forma correcta y saludable. Nosotros no interpretamos, nosotros no decimos, uy, me parece, me suena que es así. No, nuestro deber es remitirnos a la autoridad de los sabios de Israel, para que así, Besrat Hashem, podamos vivir una vida según lo que nuestro Creador ha delineado en la Torá. Estamos leyendo el libro Mesilat Yesharim los miércoles a partir de las 19 horas hora de Costa Rica. Entonces la invitación está, ¿por qué Mesilat Yesharim? Mesilat Yesharim quiere decir la senda de los íntegros, ¿sí? Y apenas en la introducción, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto nos ha enseñado que el propósito de la existencia del ser humano es, como dice Maimónides, entender que hay Dios, es el primer mandamiento, saber, entender, creer, estar seguros de que hay Dios, y el siguiente mandamiento, servirle. En la introducción al Mesilat Yesharim, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto nos está enseñando cómo debemos apegarnos a Hashem, qué significa apegarse a Hashem, cómo debemos cumplir el mandamiento de temer a Hashem, servirle y amarle. La invitación es cordial para todos los que quieran unirse. Los miércoles a las 19 horas de Costa Rica estamos en serie Mesilat Yesharim. Y los domingos a las 18:30 hora de Centroamérica. Domingos 18:30 hora de Centroamérica. Estamos estudiando, estamos aprendiendo sobre halajá práctica desde el Shulchan Aruch y desde el Kitzur Shulchan Aruch, para aprender cómo debemos conducirnos según la halajá. Dice ahí Red X25, qué curioso, ¿por qué? Según los judíos no creen en Yeshu HaMamzer como Salvador porque no les prometió paz. No, totalmente equivocado. Tu fraseo está totalmente equivocado. Los judíos no creemos en Yeshu porque el Mesías tiene que traer paz. Y si vos haces una lectura cuidadosa de tus textos, de tus leyendas, vas a decir que se le atribuye a Yeshu la expresión no crean que he venido a traer paz sino espada. Esta sola afirmación de Yeshu, si es que Yeshu existió y si es que Yeshu dijo esto, ¿sí? Él dijo, no crean que he venido a traer paz, sino he venido a traer espada. Eso es suficiente para descalificar a Yeshu como Mesías de inmediato. De inmediato. Cualquier persona que se diga Mesías, que el Mesías no ha venido todavía, cualquier persona que se diga Mesías, tiene que hacer que impere un estado de paz en el mundo de inmediato. De inmediato. Yeshu dijo, no he venido a traer paz, sino espada. Eso dijo Yeshu. Entonces de inmediato no sirve para Mesías. ¿Por qué le escupen a los Goyim? Nosotros no le escupimos a los Goyim. Creo que necesitas conocer más gente. Te recomiendo que salgas al parque, tomes aire fresco, ¿sí? Porque nosotros no hacemos esas cosas. Muchas gracias por su atención. Entonces, recuerden, miércoles 19 horas, lectura de Mesilat Yesharim. Yo trato de no comentar. Sin embargo, si el comentario hace falta, pues lo hacemos. Y número 2, domingos 18:30 hora de Centroamérica, halajá lemasé desde el Kitzur Shulchan Aruch y desde el Shulchan Aruch con Mishnah Brira. Dice Fayán que es Metzitza. Wow, me impresiona tu insistencia. ¿Qué es Metzitza? Metzitza. Si lo escribís en hebreo, tal vez. Te voy a dejar de tarea que me lo mandes en hebreo, y si lo conseguís en hebreo, te digo qué significa. Muchas gracias por su atención. Con el favor del cielo continuaremos luego. Hasta entonces, Besorot Tovot Yeshuot Nehamot Parnasat Tova Kalkala Rebaja Haim Toim.
Briut Arbe, Begam Refuah Shlema Lekol Kolei Israel, Aleinu, Beal Kolam Bene Israel. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.